RTP. 7:45 de la mañana, ya nos acompaña muy gentilmente Stephanie Loaiza. Ella es directora ejecutiva de la Asociación de Porcicultores del Ecuador. Vamos a hablar con ella sobre el impacto directo que ha tenido esta sobretasa entre Ecuador y Colombia, Colombia y Ecuador. Bienvenida a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos, estimada Stephanie, muy amable. Buenos días, muchas gracias por el espacio y saludando a toda la audiencia, ¿no? Estimada Stephanie, comencemos por esto, ¿no? Vemos que tal vez se pueden subsanar el tema del conflicto que se dio entre si hubo una bomba o no cerca de Colombia, pero no se dan acercamientos en el tema comercial. ¿Cuál es su preocupación y la preocupación de todo el sector ante lo que está ocurriendo? Bueno, el sector porcícola es un sector que produce su propia proteína. Somos autosuficientes, producimos 230.000 toneladas de carne de cerdo. El principal problema que tenemos con Colombia es siempre, y ha sido nuestra lucha, el contrabando de la carne que viene de Estados Unidos y que viene, obviamente, sin medidas sanitarias, sin medidas inocuas y que puede ser un riesgo para la salud y para el estatus sanitario de nuestro país. ¿Y esto cómo se ve afectado o no con la nueva imposición o la tasa arancelaria, ingeniera? Como es un comercio ilegal, nunca hubo Nunca una hubo. tasa, no como una tasa, más bien confiamos en que por el momento en el control de las fronteras se pueda también ayudar al sector porcícola a controlar este Di- ingreso ilegal. ¿Tenemos una idea de cuánto ingresa al país ilegalmente? Es solo para dimensionar qué cantidad de, no sé, pues de fletes o la dimensión del camión que debe venir para cubrir determinada demanda. Y quiénes terminan comprando ese producto que viene en la calidad de contrabando. Claro que sí. Bueno, tenemos estimado que de Colombia y de Perú, porque hay que tomar en cuenta los dos países, llega aproximadamente 10.000 toneladas de carne de cerdo, ¿no? Esto es un estimado, como les digo, de Colombia llegarían cortes congelados, que son provenientes de los acuerdos que tiene Colombia con Estados Unidos y Canadá, y de Perú llegan los animales vivos. Esta es la estimación más o menos. Si calculamos que el precio de la carne de cerdo oscila entre los 3.50 a $4, más o menos ahí tenemos varios millones de dólares en pérdidas. Y sí, o sea, estos camiones llegan sin controles, sin refrigeración y obviamente la carne se comercializa en las fronteras y luego se distribuye a lo largo del país. Usted ha mencionado que uno de los principales problemas que tienen es justamente el comercio ilegal y ahora justamente con estas interrupciones que se dan por condiciones, vamos a decirle así, políticas. ¿Ustedes han examinado tal vez cuánto esta informalidad ha podido incrementar en pérdidas? Es decir, si normalmente ustedes tienen, por ejemplo, una pérdida estimada por comercio ilegal estoy diciendo cualquier cosa, el 15% de la venta total. Con esto, ese porcentaje, ¿han hecho tal vez un cálculo proyectivo de a cuánto ascendería con esta condición? Sí, hablamos aproximadamente de unos 50 millones de dólares que se ha perdido por este tema del contrabando. Nuestra lucha ha sido para que se pueda trabajar en conjunto con la agencia sanitaria, que es Agrocalidad, y también con la aduana, ¿no? Con el servicio de aduanas para que se hagan operativos. Incluso hace falta un poco más de infraestructura porque si se decomisan tanto la carne como los animales, perdón, no hay una infraestructura que permita, mientras se ve si es que es un delito o no, tener esos productos salvaguardados. Entonces, muchas veces, este, los funcionarios de aduana o de agrocalidad, al no tener esta infraestructura que preserve la calidad de la carne, simplemente mejor quedan libres los camiones y no hacen ningún decomiso. Ingeniera, una pregunta cambiando un poquito el enfoque que tenemos hasta ahora. Efectivamente estamos viendo que hay una visión de contrabando de carne que entra ya sea desde Colombia o desde Perú al Ecuador. Y si seguimos las leyes de oferta y demanda, hay una demanda en el Ecuador para esta carne porque seguramente se consigue a un precio menor que el precio del producto local.
¿Cuáles son los factores estructurales o coyunturales que hacen que la producción local de carne no sea competitiva a nivel de mercado y que el consumidor pueda recibir carne local a un precio más bajo con condiciones sanitarias apropiadas? Claro que sí, nosotros ahora tenemos una situación, ustedes entenderán, la cadena porcícola, avícola o de proteína animal depende de los productores de maíz, ¿no? De las compras de maíz que se hagan. Las dietas, por ejemplo, de los cerdos alcanzan 60% de contenido de maíz. ¿Qué es lo que pasa ahora? Nosotros tenemos producción de maíz local, sin embargo tenemos un precio fijado por el gobierno y tenemos que comprar el maíz nacional a ese precio. ¿Qué pasa con los países vecinos? Tienen precios de maíz a nivel internacional. Más o menos quiero hacer una comparación. El precio de maíz local oscila entre los 17 y 20 dólares, dependiendo la época. Pese a que el precio oficial es 17.35 y el precio internacional va desde los 13 a los 15 dólares. Entonces, este sobreprecio más o menos del 30-40% que estamos pagando, obviamente pasa al consumidor y es una proteína que se vuelve muy cara. Es por eso que hoy por hoy no podemos competir, no podemos, por eso es que viene la carne más barata. También para nosotros la firma de este acuerdo y cambiando un poco el tema con Estados Unidos nos afecta sobremanera porque Estados Unidos es uno de los principales productores y exportadores de carne de cerdo. Entonces producen 60 veces más de lo que produce Ecuador y sí es una amenaza para nosotros que ingrese ya la proteína con maíz subsidiado, con maíz transgénico, mucho más barata que lo que tenemos ahora acá. Y justamente, ingeniera, el tema de cero arancel de Estados Unidos que va a entrar con los cárnicos acá al Ecuador, ¿eso cómo va a afectar la producción nacional? Obviamente nuestros costos son mucho más elevados, obviamente los cárnicos de Estados Unidos son creados en masa, tienen mejor tecnología, tienen mejor ingeniería en sí. ¿Qué es lo que va a suceder con el Ecuador si ya tienes una competencia tan fuerte? Mira, me gustaría aquí hacer un análisis un poco de la importancia social, productiva y económica que tiene nuestra cadena. Están involucrados 166,000 productores porcícolas, de los cuales el 94% son pequeños productores que viven de esta actividad justamente en las zonas rurales. Es un tejido social rural. Además de eso, de 220,000 familias dependen de esta actividad. Entonces, al venir la proteína más barata, lo que va a ocasionar es que se pierdan todos estos empleos. Y ahora solo hablo de la cadena porcícola, pero tenemos la cadena avícola, que también tiene alrededor de 500,000 empleos, y también de los productores de maíz, que son 100,000 solamente productores. Entonces, ¿qué va a pasar? Esas son las respuestas que nosotros no tenemos porque no se ha hecho una construcción interna con el sector. Ingeniera, pero en eso podemos tener dos lecturas y más bien la invitación es a cómo plantear su derecho a trabajar y a producir. Porque si a usted le pone en el supermercado, en el mercado, a alguien que le va a costar de repente $1 menos, 50 centavos, no lo sé, pues uno dice que bien el acuerdo hace que yo consumidor pueda comprar más. Claro, nadie se está dando cuenta que si pierdes espacios de producción, al final no vas a tener cómo comprar, aunque sea más barato el producto. O sea, ¿cómo se comunica eso? ¿Cómo se puede llegar a un punto medio entre un beneficio para el consumidor y el beneficio también para que el país siga produciendo? Sí, mire, nosotros lo que siempre hemos solicitado al gobierno y a las autoridades es que podamos nosotros producir con una materia prima al precio de oferta y demanda, o sea, libre oferta y demanda, que es del maíz, sin que nos impongan un precio mínimo y sin que nos restrinjan las importaciones de maíz a precio internacional, porque estamos protegiendo solamente a un eslabón de la cadena. Y obviamente que a nosotros y como consumidores nos interesa pagar menos por una proteína. Pero en todo caso, cuando el precio menor viene de productos subsidiados, de economías con condiciones muy distintas a las nuestras, no estamos compitiendo en igual de condiciones. Obviamente, la discusión no es consumir carne más barata, sino si queremos tener un país que produzca un alimento o uno que dependa de otros para comer. Y ahí es el precio que ahorita puede ser un precio bajo, pero luego nos puede pasar factura. Ingeniera, y usted hablaba justamente de
cómo se afecta a toda la cadena, y yo revisando también declaraciones y un artículo que se hace en diario, el diario, de hecho, un diario digital que le ha hecho una entrevista a usted indica lo siguiente: a ver, la producción incluso ha mejorado y ha invertido no solamente en bioseguridad, trazabilidad, bienestar animal y más. Y usted señala una cifra interesante, dice: los registros muestran un incremento sostenido también en el número de animales vacunados, superando el 3,2 millones de dólares. Esta parte, la inversión de cuidar justamente a los animales, en estar estableciendo bienestar para dar una mejor carne de cerdo a los consumidores, el país, esto también le representa al sector, por ejemplo, una pérdida tal vez, una falta también de condescendencia de lo que está haciendo la industria. Así es, mire, justamente la porcicultura ha venido creciendo a más o menos 5% anual. Hemos hecho inversiones no solamente en genética, porque la genética se ha renovado prácticamente, en temas de tecnología, bioseguridad, justamente para cuidar este tema sanitario. Y son inversiones que no son pocas, no son mínimas. Entonces sí estamos un poco preocupados, muy preocupados realmente, porque no se ha tomado todo esto en cuenta. Nosotros ahora no podemos generar divisas porque no somos competitivos por el precio del maíz. Sin embargo, generamos empleos y generamos y aportamos a la economía nacional. Nosotros, en conjunto con toda la cadena de proteína, aportamos con el 30% al PIB agropecuario. Entonces, esta es la realidad. No sabemos qué es lo que va a pasar. Necesitamos competir, porque si no nos vamos a tener que volver importadores y depender de la proteína para poder consumir, de la proteína externa para poder comer a nivel nacional, ¿no? ¿Han tenido tal vez algún acercamiento con alguna autoridad del gobierno para evaluar formas, medidas que puedan de alguna manera ayudar a sostener esta situación que claramente no tiene una temporalidad clara de duración? Mire, nosotros hemos sido contactados después de la firma del acuerdo, y esto quiero ser muy enfática, porque no hubo una construcción técnica con nosotros. Ok. Y sí nos hemos sentado un primer acercamiento y lo que nos dijo el gobierno es conversemos de los impactos. Sin embargo, nosotros hemos solicitado que si nos vamos a sentar a conversar, que sea con toda la cadena, incluido maíz, incluido todo el sector de proteína animal y todo el sector de el elaborador también de balanceados. Porque, como le decía, o sea, ahorita las políticas que está haciendo el gobierno es solamente protegiendo a un eslabón de la cadena, que es el maíz, pero la proteína está totalmente desprotegida. Ingeniera. Y si va a ingresar la carne, discúlpeme que la interrumpa, si va a ingresar la proteína lista, finalmente los que van a perder también son los maiceros, porque no vamos a poder comprar la materia prima si ya viene la carne lista. Esto era lo que le quería preguntar, para que quienes nos están escuchando lo tengan más claro. ¿Podría, por favor, muy brevemente describirnos todo este ecosistema o la cadena de distribución antes y después del productor? Es decir, ¿qué tiene que pasar para que yo vaya al supermercado y me compre un filete de carne de cerdo? ¿Cuál es toda la cadena que está incluida en esto? Mire, estamos hablando primero de productores de maíz, que son los que alimentan a nuestros animales con el 60% de la dieta. Después tenemos todos los suministros de vitaminas, de todos los medicamentos y todo lo que está involucrado en el tema de la sanidad y bioseguridad de nuestras granjas y de nuestros animales. También tenemos, antes de pasar con ya tema de producción de proteína, a los productores de alimentos balanceados, porque nuestros animales consumen maíz, pero también con dietas nutricionales que incluyen soya, incluyen algunos minerales y vitaminas. Después de eso, obviamente, están ya la producción, las granjas como tal. Después están los camales, los centros de faenamiento, la cadena de distribución en tiendas, supermercados, y todo esto involucra también transportistas, involucra mucha gente que está detrás de esta cadena. Y ella es parte de la cadena de comercialización en sí. 8 de la mañana en punto, ingeniera.
Gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP, haber respondido nuestras preguntas y quedamos pues atentos para ver si en este caso alguna autoridad del Ministerio de Agricultura, Ganadería, pues toma parte y se sienta a hablar con no solamente la industria porcícola, sino en la cadena completa y en sí todos los ministerios competentes. Hay muchas dudas desde este sector y otros de lo que va a ocurrir con este acuerdo con Estados Unidos. Muy amable. Así es, muchas gracias por el espacio y bueno, sí, quedamos pendientes de todas las respuestas que podamos tener. RTP